A mediados de mayo de 2021 apareció el cuerpo sin vida de una mujer en la casa de un hombre en la zona conurbada de la Ciudad de México, en Atizapán. Ella estaba desaparecida. Su familia la había reportado horas antes y ante la falta de apoyo de las autoridades iniciaron, como pudieron, su búsqueda. La encontraron. Se llamaba Reina. Era madre de 2 hijas y su marido, Bruno, comandante de policía de un municipio cercano, fue de hecho quien la localizó. La casa en la que Reina fue hallada era la de Andrés, presidente del comité vecinal de la zona, a quien apodaban el Chino. Lamentablemente, el feminicidio en México y en América Latina no es inusual. Sin embargo, este caso sí lo es, pues destapó a uno de los feminicidas seriales más sanguinarios que se han registrado en la historia criminal en México. Esta es la historia del caníbal de Atizapán, un asesino serial como ningún otro. Aquí está destazada. Sí, está destazada, jefe. O no sé qué pedo, pero aquí hay algo. ¿Necesitamos ver? Sí, jefe, sí es. Sí es, jefe. Afirma, es una mano humana, huevo, es ella. Es mi mujer, ¿no? Vámonos para acá. Aquí está su bolso. Es mi esposa, jefe. Aquí están sus pies. Jefe, pásame su bolso. Es su bolso. Y en un caso estremecedor, el presunto feminicida serial de 72 años de edad detenido en Atizapán de Zaragoza por el asesinato de una mujer de 34 años. Reina González, vecina de su colonia, que había desaparecido el fin de semana. Los agentes encontraron los restos de la mujer en el sótano de la casa de este individuo. Compre su periódico, por fin atoraron al caníbal de Atizapán. Nunca se escuchó alguna alteración por esas calles, no, todo muy tranquilo en la zona. Ese día se da el reporte, llega el compañero de prevención del delito. JT4 de C4. Adelante, T4. Comandante, si nos presta apoyo para verificar en calle Margaritas, esquina Breva, en la colonia Lomas de San Miguel, ya que indican que el probable responsable de la femenina sin signos vitales se encuentra en riña con el JT4. Se encontraba una persona de sexo masculino solicitando el apoyo. Ya con la carpeta, con el boletín de Odisea. Nos reportan una femenina sin signos vitales, al parecer víctima de feminicidio. Asimismo indican que el presunto responsable continúa en el lugar. Avanzando a calle Margaritas. ¿Y me indicas qué permanece en el lugar? El día que capturaron a Andrés, nos encontrábamos circulando sobre calles aledañas
al domicilio del señor Andrés. Al llegar al lugar nos percatamos de que el compañero de prevención del delito estaba en el piso forcejeando con el señor Andrés, por lo que de inmediato mi compañero se baja para ayudarlo a someter al señor Andrés, ya que él mismo al momento de la detención presentaba cierto forcejeo o resistencia al arresto. Nosotros pensamos que nada más era una pelea de vecinos, una pelea con el compañero. Nunca nos imaginamos cuál fue la situación. Sí, yo fui el que lo ingresé a la unidad, pues sí se tuvo que esposar, ¿no? Se resistió un poco, sí, hasta su juramiento. Él lo único mencionaba que él no sabía nada de lo que había pasado. Digo, como entré con el mismo reportante, reconoció sus pertenencias de la víctima. Con seguridad dijo que era su esposa, la persona sin vida ahí. Alguien comentó que el compañero, bueno, la persona que había gritado que mató a su esposa, era policía de Tlane. Cuando se ingresa a la patrulla, se le leen sus derechos y se le comenta que será trasladado a la agencia del Ministerio Público en feminicidios. Su mirada era poco perdida. Se dio la instrucción de que se avanzara por seguridad del señor Andrés a ponerlo de inmediatamente a disposición de la Fiscalía de Feminicidios, ubicada en Barrientos. Desde este momento se encuentra detenido la Fiscalía Especializada en Feminicidios. Tiene derecho a permanecer callado, tiene derecho a su presunción de inocencia. Yo detuve a Andrés N., terminando con su carrera criminal. Ya después empiezan a informar de lo que estaba haciendo en el lugar y yo le informo a mis mandos. Adelante, 704. Apóyame en rojo con Protección Civil y bomberos, ya que es afirmativo de la femenina. En rojo, P4. Y es cuando llega la fiscalía y se hace cargo de toda la situación. Entonces ya mi jefe de turno con los demás compañeros acordan el área. Pedimos una orden de cateo que ha sido ejecutada aquí mismo, en el lugar en donde me encuentro, que es el lugar de los hechos, a efecto de poder consolidar datos de prueba respecto de este posible feminicidio. Por cierto que ya fue vinculado a proceso Andrés N., este presunto feminicida serial, por su presunta participación en el asesinato de una mujer de 34 años en Atizapán de Zaragoza. Además de la vinculación a proceso, el juez le dictó prisión preventiva y fijó un plazo de 3 meses para concluir las investigaciones. Era un señor tranquilo, aquí toda la gente le apodaba el chino. Ofrecía lo que era en cuestión de seguridad, decía que cualquier cosa que necesitáramos, pues acudiéramos a él. Yo tengo una tiendita y me compraba cosas. Cuando pasó lo último que hizo fue y me compró una bolsa de sal porque nunca me compraba eso. Es el número 14, ubicado en la calle de Margaritas. Dentro de esta vivienda se rentan varios departamentos. Pertenece a la hermana de Andrés N. y Andrés era quien venía a cobrarle la renta. Me rentaba en la recámara de la casa que era de su hermana. Entró una llamada. Pude ver que era una mujer. El señor me dijo, esta mujer dice que apenas va a venir. Es una amiga que conozco. La amiga era la señora Reina. Y el señor le dijo que se viniera a su casa de él mejor y que le dijera que quería de comer y que él ahorita le preparaba. Son diferentes las causas por las que se asesinan a hombres que a mujeres. Ahora mismo las mujeres son asesinadas sobre todo en el espacio público y no únicamente privado. Es importante mirar este fenómeno para poder atender todas las causas que están originando que las mujeres en México seamos asesinadas.
Entonces los vecinos, en primera instancia, llegamos y fueron agresivos porque decían que él no, en ningún momento él era capaz de hacer. Decían, no, es que es una persona que ayuda, apoya, siempre está preocupado por el vecino, no es capaz de hacer estas situaciones por su perfil. Pero ya conforme fueron dándose cuenta de las situaciones, nos hacían como comentarios horrorizados de que esa fuera su vecino y les hubiera podido pasar algo. Hoy las calles en varios puntos pues se encuentran prácticamente vacías. Las personas ya no tratan de platicar del tema porque hay susto, hay miedo y hay pues asombro ante la noticia que se registró aquí en Lomas de San Miguel, en Atizapán de Zaragoza. Es un hombre de 73 años, es un hombre de una estructura corporal pequeña, es un hombre que te ve directamente a los ojos y que no te genera ningún miedo, no sospechas absolutamente nada, que eso es un verdadero psicópata. Te engañan, son encantadores superficialmente, no quiere decir en su físico, pero y te mienten con mucha facilidad. De lo que pasó con este hombre, la verdad que no tiene nombre. No puedo llamarlo un ser humano. El día que agarraron al señor Andrés en su domicilio, nos dimos cuenta porque escuchamos un grito. Se escuchó muy cerca. Pensamos que era en la misma casa donde estábamos. Yo salí a la puerta y vi que había 2 patrullas, me parece. En una de ellas estaba el señor Andrés. No duermo en la noche. Me dan pesadillas nomás de pensar en este hombre. Y ya después fue una persona a comprarme y vi que estaba viendo. Ya que agarro que me asomo, ya lo tenían a él detenido ahí. Y ya fue cuando la hermana de la que había matado me dijo, no, es que mató a mi hermana. Y sí, ahora que me fui en shock, yo dije, ¿qué es esto? Y yo le dije, ¿por qué? ¿Por qué lo hiciste, Andrés? ¿Por qué? Para entender un poco más del caso que estamos abordando, sí creo que tenemos que hablar de la situación de inseguridad y de violencia generalizada que se vive en México y cómo ha ido creciendo en los últimos años. Y también tenemos que hablar del fenómeno de la impunidad, que es ante los delitos y violencias que ocurren en el país, la autoridad no logra dar con los responsables y asignar una sanción, reparar el daño y evitar que este tipo de cosas sigan ocurriendo. Gracias a este señor policía que estaba buscando a su esposa, él hizo que lo detuvieran. Salvó a muchas más mujeres a que tuvieran el mismo destino. ¿Ya tiene la dirección, jefe? Lomas de San Miguel. ¿Qué es lo que reporta? Una orden de mi jefe me dijo, prepara gente porque vamos a ir a apoyar a gente de la fiscalía. Hay que subir herramienta. ¿De qué unidad hay que subir la herramienta? De las 5, bajen palas y picos. El trabajo que realizamos en conjunto con ellos siempre es el retiro o la extracción o el ir a sacar un cuerpo, porque es parte del trabajo rudo que nosotros también hacemos con ellos, ¿no? Lo extraño fue que nos dijeron que nos lleváramos palas, picos y carretillas, o sea, fue así como, creo que vamos a buscar, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Lo tomamos muy normal, yo en lo personal, porque son servicios no comunes, pero que realmente pues atendemos, ¿no? Y cuando nos dijeron, váyanse, íbamos en un camión, yo lo iba manejando, el camioncito de bomberos, y pues íbamos platicando siempre es la curiosidad, ¿no? El qué pasará, qué habrá, te imaginas una y mil cosas, menos llegar a un lugar en donde destazaban gente, ¿no? A mis espaldas permanece asegurado este inmueble, el cual pues comenzaron los cateos la noche del pasado sábado, que fue justamente cuando se llevó a cabo la detención de este presunto feminicida serial.
Cuando nosotros íbamos a ingresar a la casa del feminicida, se sentía un ambiente bastante pesado y pues con un aroma muy penetrante, olía como a sangre, olía muchísimo a vinagre. Este lado hay como una cocina. Hay un bote con sangre. Muchas credenciales, ¿ya viste? De este lado hay una acceso a un zócalo. Unos dos muy fétidos. Empezamos a sacar los muebles. Suena horrible. Empezamos a mover sillones que estaban pues llenos de sangre, bancos como de madera, en donde pues tenía todavía pedazos como de carne, sangre y machetes y cuchillos que se encontraron en el lugar. Abrimos un refrigerador que se encontraba ahí, en el cual en la parte del congelador había una lengua, había sartenes con sangre ya cocida y él le ponía chile, le ponía cosas así porque pues él así se lo comía y muchísimas tortillas, ¿no? En unas esquinas te encontrabas muchos zapatos, zapatillas, ropa de mujer. En otra esquina de su casa tenía bolsas, tenía maquillaje. Ya en esa parte, en ese punto, olía muchísimo a carne muerta, a carne podrida. Y posterior a eso fue que nos dijeron, bueno, pues van a bajar su herramienta, bajen lo necesario porque pues vamos a realizar las excavaciones. El señor Andrés es muy listo porque jamás dio a notar un acto que pudiera provocar una sospecha de algo anormal. Él manejó siempre un perfil bajo, un perfil amigable, débil hasta cierto punto, si se pudiera llamar de alguna manera. Y sí te sorprende, no más que nada, porque si tú estás trabajando todos los días en esa colonia, en varias colonias de tu sector, y te encuentras con eso, con una persona que tanto tiempo estuvo haciendo daño, y nunca nadie sospechó eso. Todo lo tienen por el señor Andrés, muy buena persona de la colonia, pero ahora sí que así lo disfrazó, hasta que le salió todo esto. Derivado de la investigación y de los indicios encontrados, pudiésemos datar los primeros hechos delictivos de Andrés N. aproximadamente en 1990 hacia el terrible 14 de mayo de 2021. Para que esto pudiera pasar tanto tiempo, para que el señor Andrés nunca fuera descubierto, fueron varias cosas que se conjugaron. Se aprende de los errores, que nos sirva de aprendizaje, porque al final de cuentas nos habla de una deficiencia de nosotros como policías, de nuestro equipo con el que contamos, de nuestras técnicas de investigación, de factores innumerables, carencias que tenemos en México como policías, como sistema judicial, como leyes. O sea, son un sinfín de cosas que en México carecemos. Por el modus operandi del sujeto, más de 30 años podría convertirlo en uno de los más grandes multihomicidas. Se han encontrado en diversos espacios de este inmueble aproximadamente 4.300 restos óseos. De la investigación y de los indicios encontrados en el inmueble de Atizapán, pudiésemos datar probablemente los primeros hechos delictivos de Andrés N. aproximadamente en 1990. Por lo que se ha observado en medios de comunicación, básicamente ahorita en redes, pues se maneja que pudiera ser el caso más grave en cuanto al número de personas, tal vez en la historia de nuestro país.
Yo conocí al señor Andrés cuando me pasan para ese sector y nos asignan la comisión de checar los consejos de participación ciudadana. Andrés, conocido como el Chino, era considerado por sus vecinos como una persona que les ayudaba en trámites para resolver problemas de bacheo, alumbrado público, incluso para mejorar la seguridad. El hombre de 72 años fue presidente de su colonia, Lomas de San Miguel, en el municipio de Atizapán, e integrante del Comité de Participación Ciudadana. Nos reportaba anomalías que eran alumbrados, por lo que la gente le reportaba mucha inseguridad y nos pedía que apoyáramos con mayor recorrido en esas zonas. Hacemos pequeñas juntas ahí con los mismos vecinos, afuera del Copasi de ahí de Lomas de San Miguel. Luego se quejaba de que no había recorridos, no había rondines, no había operativos. Oiga, pues yo nada más aquí viniendo a decirles que ya no tenemos seguridad aquí, que están perdiendo las cosas. No me digas eso, Chino, ¿cómo crees? Aquí estamos pendientes. ¿En qué te podemos ayudar? Pues sí, que den más rondines para que no se nos pierdan aquí las cosas de todos los muchachos. Ok, Chino, sí, no te preocupes, vamos a implementar un poquito más la vigilancia en este punto. Ok, esperemos que eso suceda y así todos estén más tranquilos. Sí, Chino, no te preocupes, vamos a poner un poco más de empeño en esto, no te preocupes. Ahora, estamos a la orden. Okay. Gracias, sí. Que estén bien. Sí, Chino, hasta luego. Pendiente sobre la zona, les encargo cuadrante. Vámonos a estar. La verdad, luego se me hacía muy exigente con la seguridad. Incluso luego hasta nos reportaba con mis mandos de que no había presencia policíaca, no había patrullas. Ya me llamaban la atención por eso. Y son cosas que te molestan, ¿no? Para él, esa fue su prioridad, la seguridad justamente en su colonia. Se manejaba con un perfil para distraer su actuar. Las personas de la colonia de San Miguel conocían al señor Andrés como el Chino. Siempre saludaba, siempre era muy atento con las personas, más que nada con las mujeres. Era un señor muy quieto, muy humilde. Pasaba con su bolsita al mandado y casi no platicaba con uno. El señor Andrés era muy serio, siempre se veía solo. Era de un perfil bajo. Su forma de vestir era muy, por lo que ellos refieren, pantalón de mezclilla, camisa, una persona que no se metía con nadie, que siempre estaba pendiente del problema de los vecinos para auxiliarlos. Lo iban a buscar para que los llevara a pagar sus aguas, sus predios. Lo llevaba con sus conocidos para que les hiciera una rebajita ahí. Llevaba apoyos a su colonia. Se acercaba mucho a lo que era la política. Por lo mismo de que era del consejo, ingresaba gente a su domicilio. Andrés era el presidente de la colonia. Al ser una persona que brindaba apoyo, en uno de los casos, se acercó a una de las víctimas para ofrecerle un puesto para que vendiera dulces en un deportivo muy cercano a Atizapán. Posiblemente hacía que agarraran ellas confianza. A mí sí me daba confianza, pero jamás a mí se me ocurrió una invitación a salir con él o un café o no, nada. Posiblemente a las otras sí. Mi hermana está desaparecida, se llama Marta Andrade Dorantes. Tuvo contacto con el señor porque el señor daba despensas, ayudaba económicamente y a mi hermana en ocasiones le llegó a ofrecer empleo ahí en las oficinas donde él entregaba las despensas. En un principio los vecinos se mostraban sorprendidos, ¿no? Por el señor porque, tenía dos caras. Fue toda una sorpresa muy escabrosa cuando nos dimos cuenta que era nuestro casero. Él rentaba su domicilio y pues nunca dio una muestra de pelear con ellos ni nada, al contrario, era amable con ellos. Iba a misa, incluso dicen que tenía su virgen. De hecho, el señor Andrés le llegó a regalar a mi mamá varias cruces, para que los colgara y para que se cuidara mucho. Pues ahora sí que a todo el mundo engañó el señor. Después de que ya se gana la confianza de la gente, pues ¿quién iba a sospechar, verdad? ¿Quién iba a sospechar quién es ahora el Andrés?
Por lo que yo sé y por lo que yo vi, la verdad es de que solamente era muy atento. Digo, nunca llegó como que a hacer algo bueno por alguien o ayudar a alguien como tal. ¿Cómo puede ser un hombre que busca el bien de su comunidad, los utiliza para sus propios fines, para sentirse bien, para conseguir votos y para conseguir los ingresos que recibía del partido político que lo apoyaba? Cuando habla de sus logros como jefe de la cuadra de su colonia y dice que ganó las elecciones, claro que era un arreglo político porque conseguía los votos para el partido, compraba los votos de los habitantes de esa colonia. Y con mucho orgullo platica que cuando ganó, ondó la bandera de México y consiguió 600 tamales. Al señor Andrés yo le contaba señas y todo de lo que hacía y de lo que no hacía. Estuve pensando mucho porque fue en esos 2-3 días que el señor llegaba más a visitarme, porque yo le dije que estaba sola. Me siento muy, muy bendecida, pues porque pude haber sido yo la que pudo de haber asesinado. No lo vi como si fuera una persona asesina serial, ¿no? Yo lo vi normal, caras vemos y sus acciones no sabemos. Se le acabó su carrera criminal. Es que bueno que se pudo descubrir, porque si no, quién sabe cuántos más hubieran llegado. Es muy lamentable. Es ineficiencia del sistema judicial mexicano. Cuando hacían las demandas de que habían desaparecido mujeres, pues hubieran podido seguir cuál es el camino de la desaparición y hubieran podido atraparlo mucho antes. Sí creemos que la impunidad es un factor que acaba contribuyendo más bien a que haya los niveles de violencia y de incidencia delictiva que tenemos en el país actualmente. Las vecinas y vecinos de Andrés sabían que el señor es originario de Oaxaca, de un municipio llamado Cimatlán. Nos sorprende que el feminicida es de Río Dulce, una localidad que pertenece al municipio que yo represento. Entonces, pues te indigna, ¿no? Como sociedad, y sobre todo los feminicidios que esta persona ha cometido en este país. Río Dulce es 100% agrícola. Pues la gente se dedica a sembrar su maíz. La comunidad de San Sebastián Río Dulce son de origen zapotecos, pero son comunidades muy arraigadas a sus costumbres, a sus usos, a sus tradiciones. Y visitando su pueblo, Río Dulce, e indagando acerca de su pasado, todos los que lo conocen en Oaxaca también coinciden en que era una persona como cualquier otra. Una de tantas historias de gente que migra en su juventud para trabajar en la capital del estado o del país. Las personas manifiestan que él se fue joven cuando ya se casó. Estuvo viviendo un tiempo en Oaxaca y iba a su comunidad, como muchos somos de allá, pero vivimos en Oaxaca. Llegaba principalmente a las fiestas de la comunidad, estaba 2 o 3 días y se regresaba, pero de una manera muy normal. Desconozco de verdad si él trae una escuela delictiva desde muy joven. Debe traer algún problema familiar, ¿no? Porque ese tipo de situaciones no son tan comunes. Yo sé que su familia, sus hermanos, no pueden desenvolverse muy bien en el tema del habla, no se expresan bien, traen problemas, creo, generacionales, que también subieron violencia con los padres. Este día se realiza la primera audiencia de Andrés N., el presunto feminicida serial. En punto de las 8:30 de la mañana dio inicio la audiencia por cumplimiento de orden de aprehensión para Andrés N., detenido por el presunto asesinato de una mujer de 34 años. Se supo también que este sujeto podría ser el responsable de 4 feminicidios más. La primera vez que vi al señor Andrés, la verdad, se me hizo una persona muy rara. Estaba súper mugroso. Se comportó de una manera como sacada de juicio, porque no me contestaba con claridad, siempre divagaba. Hubo muchas veces que el señor me decía, quédate soltera, quédate como yo, ¿para qué te casas? Así sales, te diviertes. Y no, así quédate, ni busques novio. Me llegó a invitar a comer el día que cumplí 1 año allá en su casa. Y pues no acepté. No sé si me lo dijo porque me estaba cortejando, no sé la verdad. Todas las tardes quemaba algo y olía así muy feo su casa, como a perro muerto. El señor Andrés, pues a veces llegaba ebrio
A veces hasta lo noté que llegaba como orinado. Sí, al señor Andrés le gustaba mucho alcoholizarse. De hecho, frecuentaba varios bares. A la expareja de mi mamá la llegó a invitar varias veces a tomar. Tomaba con él y lo llegó a invitar a ver películas porno. Le comentó que él grababa a sus novias pues teniendo relaciones. De hecho, ya accediendo a tomar, cambiaba totalmente su actitud. Lo desconocíamos por completo. Sabía que el señor era pervertido, pero pues no hasta el grado de lo que hizo. Una ocasión iba a trabajar y oí que sonaba su puerta. Me alcanzó después una muchacha que me había dicho que sí, sabía yo dónde había una patrulla. Y le digo, ¿para qué quieres la patrulla? Y me dijo, no, es que a mi amiga no la deja salir. Y le dije, no, pues ve por la patrulla, pero como yo ya me iba a trabajar, no supe qué pasó. Le llegué a notar en las mangas de su camisa salpicaduras de sangre. 2 veces lo vi que estaba arañado de la cara y de los brazos. Y pues la verdad es que sí me traumó al último de que me enteré lo que había hecho, porque pues yo digo que eran los días que hacía cosas a lo que se dedicaba y pues sí me da pánico porque el señor Andrés me abrazaba y me decía que me quería mucho. Era una persona muy cohibida. Siempre que caminaba, siempre veía hacia el piso. Nunca era como que dar la cara. Solamente con personas con las que llegaba a tener como que cierta confianza. Por ejemplo, con mi mamá o con las señoras con las que rentaba. O igual la señora de la tienda de la misma calle, con ella también a veces se ponía a platicar. La verdad que nunca lo traté, me caía mal el señor. No sé, algo como que no me gustaba algo de él que no sé explicarlo. Pero sí era muy mormoso, como muy así. Y entonces yo no le hablaba ni lo saludaba, yo casi no lo traté. Nosotros todavía no teníamos la dimensión de lo que estaba sucediendo, porque repito, nuestro primer reporte fue atender a una persona lesionada y posteriormente a una persona que había fallecido, hasta que el día lunes recibimos la solicitud de colaboración y nos empezamos un poco a enterar de lo que estaba sucediendo. Con el paso de los días y lo que se iba uno informando a través de medios de comunicación básicamente, es un caso muy lamentable. Es un caso indignante. Empezamos a observar pues que no estábamos hablando de un solo caso, sino de varios casos. A mí me toca ser titular de la institución de Procuración de Justicia del Estado de México. Desde luego esto implica las actividades que tienen que ver con la investigación y persecución de los delitos. Bueno, desde luego eso nos lleva a tratar de identificar todos estos restos, insisto, cada uno de ellos, respecto de una persona que tiene nombre y apellido. Entre las identificaciones halladas, 2 pertenecen a Rubicela Gallegos y Flor Ninivé, de 34 y 42 años de edad respectivamente, las cuales cuentan con un boletín de urgencia para su localización. Ahí está, ahí. Ese señor sabe, tiene comprobantes que él fue la persona que dañó a mi hija. 1 o 2 semanas después de que ocurre la detención de Andrés Mendoza en su domicilio, llegaban las familias, llegaban hermanos, hijos, padres, amigos de mujeres desaparecidas diciendo yo creo que puede ser una de las víctimas. No dejen de ver a mí, no dejen de ver a mí, no dejen de ver a mí. No era que murieras así, mi niña. Les pido que le den agilidad y que lo que encuentren de mi sobrina me lo hagan llegar para que yo le dé una sepultura como ella se lo merece, como estamos acostumbrados. Que descanse en paz mi sobrina. Cuando tienes una persona desaparecida en tu familia, cualquier luz es una esperanza. Llegué a tener yo a 4 o 5 familias al mismo tiempo, todas reunidas, mostrando la foto de la desaparecida y diciendo yo creo que ella puede estar aquí, en la casa de Andrés. El tema de desaparecidos en México es un tema que creo que nos tendría que
doler y preocupar a todos los mexicanos, y esto es por la cantidad de desaparecidos que hay en el país. No me alcanza la cantidad de ministerios públicos para poder atender el volumen de trabajo que tenemos, ni me alcanza la cantidad de policías de investigación ni de peritos para lograrlo. Y sin embargo, creo que somos una entidad que desde el punto de vista operativo y desde el punto de vista procesal somos referente nacional. Ciudad Juárez no es ya la capital del feminicidio del país, vamos a decirlo, es el Estado de México. El Estado de México ha representado durante los últimos años el número más alto de feminicidios, primero, de homicidios de mujeres que no son reconocidos como feminicidios. Cada Fiscalía y Procuraduría de México tendría que tener un plan de persecución penal, porque si no hay esta capacidad de priorizar a qué casos se le va a dar prioridad respecto a otros y cómo se van a abordar estos delitos, no va a haber suficientes ministerios públicos que den para resolver los casos que tenemos en el país. Eso quiere decir que 99% de los delitos que ocurren en el Estado de México no se denuncian y no se resuelven. Las autoridades dejan que pase un caso y se olvida. Es terrible porque es una desaparecida. Se ha normalizado tanto la violencia que ya se olvidan los casos. De este lado. Cuando empezamos la excavación, teníamos que retirar tierra muy cuidadosamente, digamos unos 15 centímetros y en cuadrantes, para, dado caso de encontrar alguna osamenta, no dañarla más. En esas excavaciones sí vamos encontrando huesos. Es duro, parece que es un hueso grande. Procuren no tocar nada ahí. Bueno, de aquel lado. Oye, ¿puede pasar el personal de la fiscalía? Aquí hay otro cacho. Y ya cuando encontrábamos algunos huesos, parábamos la excavación, ya entraba personal de la fiscalía. Nosotros entrábamos de frente, del lado izquierdo al fondo, donde estaba la contrabarda del otro domicilio. Había un área como de 1 metro de ancho, como por 3-4 de largo, de pura tierra. O sea, esa parte no tenía piso. Ahí fue donde nosotros empezamos a hacer las excavaciones, porque a lo que nosotros nos mencionaron, cuando él lo entrevistaron, él dijo que a 1,5 metros estaban enterrados restos óseos de persona, y dicho y hecho. O sea, nosotros empezamos a hacer excavaciones, había gente de antropología o antropólogos con nosotros. Cada que nosotros excavábamos, por ende cercenábamos la tierra y se empezaron a encontrar muchísimos restos de huesos. En un día podríamos encontrar hasta 500, 600 restos óseos. El aroma era muy penetrante. Tú ingresabas al domicilio, literal olía muchísimo a vinagre y a perfume, porque él así neutralizaba el aroma para que nadie se diera cuenta, ¿no? Pero nos encontrábamos huesos quemados, con cal y oliendo muchísimo a perfume o a vinagre. Lo curioso para nosotros era esa parte, que cada que nosotros llegábamos a un punto en donde había huesos, empezamos a excavar y literal era un círculo completo en donde estaba todo el montón de huesos. Cuando nosotros llegábamos a encontrar pedazos de costillas o los fémur, tenían cortes perfectos, o sea, no sabemos si era o con una máquina o algo. La audiencia duró 4 horas y media. Ahí se reveló la primera declaración de Andrés N. Dijo que durante su juventud fue carnicero y que por eso sabía cortar a sus víctimas. Tardaba yo platicando con él horas y platicábamos cómo había llegado. Él llegó a vivir al distrito y había tenido muchos trabajos. No tenía una profesión. Él desde chico llegó y trabajó de albañil, anduvo en fábricas, o sea que estuvo trabajando de muchas cosas. Supe que había sido carnicero. El señor Andrés siempre olía a un olor muy fétido, como a rastro, a carnicería, siempre como con contacto de sangre. A mí se me hacía normal porque como yo soy un señor mayor, no tenía quien le lavaba posiblemente, pues así olía
mal. En el momento que yo vi y entré, había cuchillos y machetes con sangre. Empezamos a sacar artículos de cocina que se encontraban con carne cocida, carne pues se presumía que era de humano. Tenía una mesita en la parte del centro, en donde había una taza con sangre, había un plato con un pedazo de carne mordido y una tortilla. Se presumía que pues él comía las partes o la carne de las personas que pues él asesinaba. ¿Andrés cometía actos de antropofagia? En virtud de que no es correspondiente a la investigación, no se va a contestar esa pregunta. ¿Ha comido carne humana? No. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Ha comido carne humana? No. ¿Qué más? ¿Qué más? Desde la parte de afuera, pues era una casa normal, un zaguán azul. Dentro de ese domicilio pues había diferentes cuartos que rentaban, incluyendo un local o una accesoria para unos médicos. Nos quedamos ahí esperando, viendo cómo entraba y salía gente de la fiscalía. Realmente pues no sabíamos ni qué era lo que estaba pasando, ¿no? Permanecimos ahí. Te soy honesto, realmente yo ni siquiera quería entrar. Era no sé, o sea, un servicio algo un poco estresante, un poco tenso. En cuanto tú entrabas al domicilio, había una jardinera pequeña luego del lado izquierdo. A unos 2 metros se encontraba un lavadero, otra jardinera con un árbol como de especie de limón, en donde también se encontraron restos de huesos. Algo que fue importante dentro de las inmediaciones del inmueble de Atizapán es que existió un gran desorden, una revoltura importante de cosas, de ropas, de instrumentos de cocina, de material de papelería, de fotografías.
etcétera, ¿no? Había inicialmente que hacer toda una situación relacionada con una metodología pericial a efecto de no arruinar ningún tipo de dato de evidencia y sin embargo poder trabajar en las inmediaciones de esta casa. Tenía muchísimas cosas, inclusive tenía juguetes, tenía ropa pequeña, tenía ropa de mujer, tenía igual, o sea, zapatos, cinturones y todo eso lo tenía en una esquina. Tenía inclusive hasta bicicletas y cosas ahí guardadas, aparte de que pues había todavía piel en los tendederos y todo eso. Te repito, la cama estaba, es más, hasta sin cobijas. O sea, era un colchón sucio, horrible. A mí me tocó ir a la casa del feminicida días posteriores del descubrimiento. Cuando llego a la casa, lo primero que me llama la atención es la sensación, ¿no?, de, no sé, soledad. A pesar de que había mucha gente, ya cuando empezamos a trabajar, se sentía algo como lúgubre, oscuro, ¿no? El impacto fue un poquito fuerte, ya que, bueno, en otras situaciones dentro de mi área se ha visto cuerpos sin vida, pero este fue más, digo, por el grado de mutilación que estaba el cuerpo. El cuerpo se encontraba seccionado, varios cortes arriba de una mesa. Fue aproximadamente entre 28 o 29 cuerpos que se presumían que había en todo el interior o en todos los trabajos que se hicieron. Cuando se empezaron a tirar ya muros, del lado izquierdo se encontraba un baño. Ese baño era como... lo usaban todos. Se tiró completamente, se derribó ese baño y en las columnas o en los castillos se encontraron huesos también. Lo que es interesante es que cuando yo llego a conocer a Andrés, es un hombre de una estructura corporal pequeña, es un hombre que te ve directamente a los ojos y que no te genera ningún miedo, que eso es un verdadero psicópata. La psicopatía es un trastorno de personalidad, es una máscara de sanidad que aparenta que son gente muy normal, que eso es algo que me impresionó muchísimo. Yo he trabajado con más de 370 internos, un 25% de esos internos son psicópatas, son individuos que han torturado, que han matado, que han asesinado. Y en Andrés, la verdad, no detecté nada. Es un hombre que sí me engañó, que hubiera podido platicar con él sin ningún temor. Y eso habla de un nivel de psicopatía primario. Por ejemplo, el señor llegaba y limpiaba los jardines de su hermana. Si uno quería hacer, por ejemplo, algo, pues él decía, no, ya voy a venir a limpiar. O me hablan, cualquier cosa que pase, ustedes me hablan. El señor no quería que nosotras metiéramos otra persona. Yo le comenté de que yo tenía una gotera y yo le dije que iba yo a hablarle a una persona que llegara a arreglar el cuarto y que me lo descontara de mi renta, y lo cual él se negó. O sea, él me dijo que él arreglaba todo lo de esa casa, que incluso él había hecho todos los trabajos de esa casa, de esa vivienda de su hermana. Él había hecho pisos, paredes, y que él había, la había hecho de albañil en esa casa. Donde se notó su dormitorio era piso concreto completo, de losa, y en una esquina es donde estaba un acceso para la parte inferior que daba como una bodega, una cisterna, no sé qué destino tenía eso, pero estaba abajo de un dormitorio del señor. El acceso al bajar era una escalera de madera. Pudo haber sido que el señor Andrés construyera el sótano, porque pues como le comento, él era albañil. Tenía también una vitrina en donde tenía fotos pues, de él, donde tenía muchísimo medicamento, envases de vidrio de fórmol, estopa, gasas y toda esa parte
fue de primera instancia lo que nosotros pues visualizamos, ¿no? Cuando hicimos una inspección en la parte del sótano, era un olor muy penetrante el que había. En un principio me dio hasta como temor porque pues así estaba en la parte de arriba y pues yo realmente no quería bajar y ver qué era lo que me iba a encontrar yo en la parte del sótano donde pues él realizaba toda esa parte, ¿no? Había una escalera muy frágil, que estaba sobrepuesta nada más. Él tenía una mesa ya muy vieja, muy inclusive hasta pandeada, en donde él ahí acostaba o acostó a la persona, porque ahí fue en donde se encontró completamente llena de sangre, o sea, totalmente llena de sangre. Había una taza con sangre, había un plato con un pedazo de carne mordido y una tortilla. Empezamos a sacar artículos de cocina que se encontraban con sangre, con carne cocida, carne pues se presumía que era de las personas que pues él asesinaba. Era horrible, ¿no? Porque te encontrabas muchísimas cosas de humano, te encontrabas pedazos de piel, te encontrabas pedazos de dedos, te encontrabas demasiada sangre. En la parte del techo hizo como un pedestalito, no sé, de madera, en donde él ponía la cámara y se grababa. Él tenía 2 televisiones. En esas 2 televisiones, en una en específico que era una pantallita chiquita, él reproducía videos. O sea, a lo mejor era algo que a él le satisfacía hacer, ¿no? Su mandil igual con cuchillos y toda esa parte. Entonces, literal, o sea, era un hombre pues sangriento y despiadado en esa parte porque pues lo hacía sin temor alguno, ¿no? Andrés, en relación a su concepto de la mujer, cosifica y deshumaniza a las mujeres. Para él, en sus propias palabras, las mujeres son individuos como robots que carecen de sentimientos y utilizan a los demás para manipularlos. Para él, las mujeres eran animales. Son como los animales porque gran parte de su vida se dedicó a ser carnicero. Descuartizan a los animales, los pesan cuánto pesa el corazón, cuánto pesa el muslo, para llevarlos a vender de los rastros a las carnicerías. Había un reguero. Cada que nosotros le buscábamos encontrábamos algo, ¿no? Películas, el cubrebocas y el mandil, él lo tenía en la parte del sótano. Yo creo que él se inspiraba demasiado en el tema del Hannibal, porque tenía muchísimas películas de eso, de muertes, asesinatos y cosas así, y sobre todo tenía libros de anatomía. O sea, él estudiaba o tenía bien estudiado completamente las partes del cuerpo, porque fueron 2 libros grandes de anatomía y otros pequeñitos de cosas médicas y partes, o sea, del cuerpo, ¿no? Entonces, llegó un momento en el que entendimos por qué había cortes perfectos. Empezamos como que se empezaron a relacionar todas las cosas, ¿ves? Entonces, pues llegamos al punto en el que no era algo que él llevaba haciendo meses, ¿no? O sea, ya tenía años. Todo lo que como él lo fabricaba, pues era de película, literal. Llegamos a encontrar libretas o como diarios que él tenía, en donde él apuntaba todo lo que les hacía. O sea, él tenía una libreta azul, recuerdo. Abrías tú la libreta, empezabas a hojear y ponía el año, el día y el mes. Y ponía, no sé, 17 de mayo, un ejemplo, pasó a otra vida fulano de tal. Y es exactamente el registro que él llevaba de sus víctimas. Y aparte,
había otras libretas en donde él pesaba todas las partes del cuerpo. O sea, había una en específico, una hoja en donde él ponía, los pechos pesaron 2 kilos, la pierna pesó 4 kilos, o sea, cosas así. Todo él lo describía completamente, todo lo que hacía. Y no te estoy diciendo que era 1 o 2 hojas, o sea, eran muchísimas hojas que él tenía, que él escribía. No sé, o sea, unas 20 hojas por ambos lados que tú leías, no sé. ¿Cuántas víctimas cree que estaban escritas en esta lista? Aproximadamente unas 30, 40 personas, no sé. O sea, literal, o sea, es que era muchísima información que él tenía en esa direcciones, teléfonos, nombres. Nunca encontramos o nunca vi nombres de personas masculinas, de hombres. Todo era referente a mujeres. Entonces sí era algo pues muy impactante, ¿no? O sea, yo lo veía y te juro que decía, no es cierto, ¿no? O sea, porque pues eso yo creo que todos lo hemos visto en películas. O al menos yo veía películas y decías, no creo que exista gente así, ¿no? Pero cuando lo vives o cuando ya estás en el lugar de alguien así, pues es algo muy impactante. En las historias del canibalismo también hay historias de trastornos psicosexuales. Él probablemente, y lo vemos en varios de los videos que él mismo se tomaba con una cámara, él tenía satisfacción sexual, tenía orgasmos cuando mataba a sus víctimas, cuando las seccionaba y cuando se las comía. Y entonces por eso se vuelve una necesidad. No cabe la idea de que esta persona, aparte de asesinarlas, aparte de mutilarlas y hacer todo con los cuerpos, porque igual también grababa varios videos snuff basados en pornografía. O sea, aparte de todo eso, que se las comiera. El señor Andrés repartía carne humana. Les invitaba de comer a varios policías de la zona, a varias personas, a la señora de la tienda de la calle. Llegó varias veces a invitar a mi mamá. Digo, en este caso mi mamá pues nunca pudo concretarse ese hecho, pero sí llegaba a invitar mucho de comer. De hecho, específicamente llegaba a invitar carnitas, que era lo que él decía que hacía. Pues la verdad las personas no sé si sepan que eran carne humana. Conozco a varios policías de ahí de la zona y varios de ellos me habían comentado que él les llevaba casi los kilos de carne para que ellos comieran. Lo más lógico es de que fuera carne humana. Nunca supe nada de eso y tú bien sabes que si la gente hubiera hecho eso, tampoco te va a decir. Aparte que él la consumía, la cortaba así como en bisteces, porque eso era lo que él comía. El plato que encontramos era un bistec literal, pero de carne humana. Y esa parte de su carnicero, de ser carnicero, era lo que lo motivaba probablemente a repartir entre sus vecinos y no solo los regalaba, sino vendía esos productos. Lo que ese día que recuerdo que llegamos a platicar con los médicos es que él lo hacía como en kilos, con el pretexto de que a él le regalaban muchísima carne. Les decía que era carne enchilada, que era inclusive hasta carne de jabalí, porque fue lo que ellos nos dijeron, que estaba muy buena, que la probaran y no sé qué tanto, ¿no? Entonces, te repito, a las otras 2 vecinas nos llegaron a confirmar o a decir que sí se las regalaba y que pues sí la consumían. Esta persona visitaba por lo general una vez por año a su comunidad. Al mismo tiempo también traía carne, ¿no? Él decía que era carne de cerdo. Las personas con las que platicamos hace unos días manifiestan que la persona llegaba de la Ciudad de México y traía su hielera. No me dijeron de qué tamaño, pero ahí convivían, comían la carne que él traía, pero le mentiría cuántas hieleras eran. Algunos
policías y bomberos cuentan que en el domicilio de Andrés se encontraron charolas de unicel y material para emplayarlas. La fiscalía no consideró que estas podrían ser pruebas que dieran cuenta de lo que él hacía con sus víctimas. Por eso no se conservaron como evidencia. Sin embargo, es bien sabido en la colonia que Andrés decía traer carne de jabalí de Oaxaca y que en Oaxaca decía traer carne de cerdo del Estado de México. Todo ello para encubrir que repartía carne humana, carne de sus víctimas. ¿Andrés cometía actos de antropofagia? En virtud de que no es correspondiente a la investigación, no se va a contestar esa pregunta. Al enterarse que esta persona era caníbal, pues dice que ellos se quedaron asombrados, incluso se atiguaba a la gente porque, pues dice, Madre Santísima, decían, ¿cómo es posible que yo haya comido carne? Que nos decían que era de cerdo, a lo mejor era de humano, ¿no? Pues es lo que la gente dice en el momento que platicamos de esta parte. Y de regalo, pues traía ropa de mujeres, ¿no? Se cree que era ropa de las personas que en su momento privaba de la vida. Bueno, a todo hombre le gusta la mujer, todo hombre. Pues todos están bonitos, todos nos gustan las mujeres, los hombres. No somos maricones que les gustan los hombres. Ahorita ya la mujer ya manda, ahorita ya no, ya los hombres ya no mandan. No, anteriormente los hombres eran los que mandaban. Bueno, sabemos que no todas las mujeres son sinceras. También a ellos también les gusta jugar mal con los hombres también. No todos son sinceras. Algunas son falsas. Andrés estaba perfectamente consciente del bien y del mal. Respetar a la gente, trabajar, lo que me enseñaron mis padres. Le pregunté por qué estaba en la cárcel y dijo porque había asesinado. ¿Cómo asesinó a Reina? Digo que puñalada, puñalada. Pues ahí donde, en el pecho, en el corazón. Sí, ya ni modo, ya lo que sucedieron, ya. Estoy aquí. Pero no se notó ningún arrepentimiento, ningún sentimiento de culpa. Entonces, él sí tiene perfecto que hizo algo malo. Sabía que había impunidad. Este sujeto perteneció en algún momento a algún partido político también. Yo estoy convencida que la impunidad afecta de manera desproporcionada a las mujeres que a los hombres en este país. Menos del 30% de los asesinatos de mujeres se investigan como feminicidio. Muy probablemente no hay una debida protocolos de atención y perspectiva de género al momento de hacer estas investigaciones. En México no contamos con una política de prevención y de protección de todas las violencias de género. Es necesario que tanto los entes públicos como particulares asuman esta obligación de combate a la violencia en todos los espacios y que estas políticas sean integrales, vayan de acuerdo al contexto y atiendan a la diversidad de mujeres que somos. De recomendaciones, yo sí creo que voltear a ver a las fiscalías, hablar de modelos de gestión y de planes de persecución penal dentro de las fiscalías y hablar de mejora en la capacidad de investigación de las procuradurías y fiscalías. Y urge que volteemos a ver el tema de falta de perspectiva de género en estos operadores. No existen garantías en el acceso a la justicia. El sistema de justicia le está fallando a las mujeres. Tal vez sabía cómo se movían las esferas. Se ha normalizado tanto la violencia que ya se olvidan los casos. Lo que me dicen constantemente las familias de las víctimas es: a mí ya no me van a regresar a mi hija, pero sí quiero que ese sujeto nunca vuelva a salir de prisión para seguir matando a mujeres. ¿Cómo asesinó a Reina? Puñalada. Pues ahí donde, en el pecho,
en el corazón. Andrés no solo asesinó a Reina, sino que también la desmembró. ¿Por qué? ¿Qué pensaba yo? No, para no tirarlo lejos, pues, sé lo que hay poquito y si tengo sábana, pienso lo envuelvo y lo entierro aquí porque pobre, ¿no? ¿Cómo lo voy a tirar? No es ni animal, no pobre. Para él las mujeres eran animales, son como los animales porque gran parte de su vida se dedicó a ser carnicero. Los carniceros descuartizan a los animales, los pesan cuánto pesa el corazón, cuánto pesa el muslo, y es exactamente el registro que él llevaba de sus víctimas. Se valoraron ciertas piezas óseas para así recabarlas y ser trabajadas en el laboratorio de genética forense. Hacemos una entrevista a la familia de su ser querido que está desaparecido. Recopilamos precisamente esa información ante mortem y hacemos un cotejo de información contra la información post-mortem que nosotros tenemos en el servicio médico forense. Su familiar desaparecido. Generamos las hipótesis de identidad, es decir, las posibilidades de que una persona que buscamos esté en el servicio médico forense. Esto ha sido de lo más gratificante, regresar identidad a un cadáver que no la tenía. Respecto a las identificaciones de calle Margaritas, se han obtenido perfiles genéticos femeninos en un 90%. Homicidio es cuando alguien priva de la vida a otra persona. Es un homicidio. Son diferentes las causas por las que asesinan a hombres que a mujeres. Los feminicidios tienen como raíz la violencia excesiva y el odio a las mujeres solamente por ser mujeres. También tienen que poner ese caso de esa mujer en concreto en un contexto mucho más estructural de violencia sistemática y de violencia estructural que vivimos las mujeres en México. Aquí normalmente siguen mucho la costumbre de la antigua escuela. El señor es el que da el dinero, la mujer es la que se hace cargo de todo. Digo, ese tipo de cosas yo siento que es lo que hace tendencia a que la mujer sufra de ese tipo de casos, de maltratos, pues igual de feminicidios. En México no contamos con una política de prevención y de protección de todas las violencias de género. No existen garantías en el acceso a la justicia. El sistema de justicia le está fallando a las mujeres. Los poderes judiciales no están cumpliendo con su obligación de juzgar con perspectiva de género. Entonces es importante mirar este fenómeno para poder construir políticas públicas desde todos los frentes que combatan los asesinatos de mujeres. Cuando hablamos del tema de impunidad en feminicidios en México, tenemos que primero partir del hecho de que se subregistra este delito. Entonces, eso quiere decir que de todos los asesinatos que ocurren de mujeres en el país, menos del 30% se investigan como feminicidios. Y cuando analizamos lo que pasa con el resto de asesinatos de mujeres que no se investigan y no se sancionan, nos damos cuenta que ellos también están jugando con las cifras para hacer ver como que hay menor cantidad de violencia contra la mujer en el Estado y que están respondiendo adecuadamente. Cada año, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe publica las cifras de feminicidios o muertes violentas de mujeres por razones de género. En su último informe se revela que México es el segundo país en la región con mayor número absoluto de feminicidios al año. En 2019 fueron 945, en 2020 948. ¿Cuántas serán en los próximos años?
señor Andrés frecuentaba muchos bares, llegó a invitar a mi mamá y a otras personas también a tomar. En los bares era donde conseguía a las mujeres, a sus víctimas, más que nada porque pues el alcohol siempre inhibe, entonces no sé si tomaba valentía o no sé si cambiaba su forma de ser. Lo que tengo entendido que se iba a los bares a traerlas y las dos últimas pues esas sí ya fueron conocidas de ahí de la colonia. El tema de desaparecidos en México es un tema que creo que nos tendría que doler y preocupar a todos los mexicanos. Cuando hay un asesinato, hay un cuerpo y por tanto la autoridad tendría que iniciar una investigación automáticamente o de oficio. En el caso de México no podemos asumir ni siquiera que para el delito de homicidio doloso no tenemos cifra negra. Y esto es por la cantidad de desaparecidos que hay en el país. En Atizapán normalmente la tendencia es de que desaparezcan tanto niñas como mujeres. Normalmente en las zonas de San Miguel, San José del Jaral, Peñitas, en esas colonias es donde hay más casos de mujeres desaparecidas o de jóvenes. Hay muchas explicaciones sociológicas de lo que sucedió. La falta, vamos a decir, de Estado de Derecho. Era finalmente pues un caldo de cultivo donde la situación de miles y miles de desaparecidas tenían como centro el tema de la impunidad. Los hombres que cometían estos asesinatos no solamente pensaban que iban a pasar impunes, el problema es que lo fueron. El señor Andrés no con cualquiera hacía plática. Las veces que yo lo vi platicando solamente era con mujeres. Algo en común que encontramos es que al menos 3 o 4 víctimas habían sido de la zona de Tlalnepantla. El perfil que encontramos en común de las víctimas es que eran bajitas de estatura, robustas y de un extracto económico de clase media-baja. Se aprovechó de cierto grupo vulnerable de mujeres con carencias económicas. Él sabía elegir a sus víctimas, personas vulnerables, solas. Por eso fue que pues, obviamente no fue descubierto antes. Los factores que inciden en el tema de los feminicidios es ser una mujer joven, pobre, y eso es tu sentencia de muerte. Algo te va a pasar. Entonces, esos son los factores. Ser joven, mujer y pobre. Quienes más lo sufren son las chicas más pobres. Las que tienen que salir desde muy temprana hora en transporte público y regresar en la noche de la misma situación, con miedo, con terror. Este sistema de justicia, ni a los más necesitados, ni a aquellos que no sean parte del poder central, ni a aquellos que no tengan el acceso total económico y de influencias, terminarán así, sin justicia y con esta sensación permanente de haber perdido a alguien y de que nadie hizo nada. Nosotros lo vivimos en mi familia en carne propia. Mi madre fue secuestrada y asesinada por cuestiones de género. El estado de Chihuahua, en aquel entonces el gobernador, nos dijo que no la habían secuestrado, que se había ido con su novio. Nunca le hicieron un seguimiento ni por secuestro ni por feminicidio, simplemente porque no les dio la gana y porque el proceso legal en Chihuahua permite que no sea así. Nos revictimizaron no solamente al no buscar a mi señora madre, donde nosotros tuvimos que ir y encontrarla. La encontramos enterrada a un lado de un río, donde tenía signos de tortura y de odio. ¿Quién le rompe todos los huesos a una mujer solamente porque se quiere deshacer de ella? Y eso mismo sucede con miles y miles de mujeres desaparecidas en este país, donde las familias tenemos que buscar nosotros mismos la justicia. Otro tema muy importante es las características que puedan tener las víctimas. Vemos que son víctimas que de alguna manera se han separado de su familia. Eso provoca en cierto sentido el rompimiento de lazos familiares y consecuentemente provoca la falta de atención de muchos temas. Si no hay una comunicación entre mamá e hijo o hija, se dan este tipo de cosas. 6 meses después de la detención de Andrés, la Fiscalía de Feminicidios del Estado de México declaró que aún no conocía la identidad de ninguna otra víctima del feminicida. Pero ¿cómo es posible que no haya más identificaciones con la cantidad de indicios de distintos tipos que se encontraron?
credenciales, ropa, maquillaje, nombres en libretas, declaraciones de familiares, huesos. El lapso que nosotros estuvimos, un aproximado de 70 días. Yo en lo personal estuve aproximadamente de 4 a 5 días, que fueron los primeros días, que fueron un poco de los más pesados, ¿no? El inmueble el día de hoy, como existía el día 14 de mayo de 2021, no existe como tal, en virtud de que hemos estado excavando, hemos estado pues deconstruyendo todas y cada una de las viviendas que él rentaba, a efecto de no dejar absolutamente ningún indicio que nos pudiese conducir a alguna víctima que requiere justicia abandonada. Es necesario, primero, darle una identidad a la víctima. Eso es fundamental. Si no tengo una identidad de la víctima, no necesariamente tengo un caso específico y hay que individualizar. Para tales efectos, llevamos a cabo una serie de pruebas periciales y de diligencias en el domicilio de este señor que incluso nos llevaron a derrumbar el domicilio. En este momento, a partir de los hallazgos y de los peritajes que se están desarrollando por parte del grupo multidisciplinario en materia pericial, hemos encontrado muy probablemente a 19 víctimas de Andrés N. Hay una autocosificación de la mujer en la población mexicana. Las propias madres educan a las mujeres para que atiendan a los hombres. Y creo que este perfil de cómo educamos a nuestras mujeres está cambiando. Ese es el movimiento que ahorita vimos tan fuerte en el Día Internacional de la Mujer. Escuchar que aunque salimos a gritar a las calles, a marchar, a manifestarnos, en lugar de 9 asesinatos, de 9 feminicidios al día, ahora son 11 feminicidios. Lo que están viendo ahora es lo que está sucediendo en la Plaza de la Constitución, en donde se han hecho estas mujeres feministas de las fotografías de presuntos agresores y las están quemando. Yo diría que para entender por qué estas chicas en las marchas en ocasiones son violentas, es importante acercarnos y comprender ese dolor, ese sufrimiento, esa impotencia. Cuando nosotros atendemos servicios de decesos de personas, como que siempre te quedas con algo del servicio. Nosotros tratamos de superarlo, no sé, platicando entre nosotros, inclusive desahogándonos entre nosotros, ¿no? Porque te repito, o sea, como que tienen una visión específica del bombero y es fuerte y es todo lo puede, pero pues llegamos a nuestra estación y somos seres humanos, ¿no? Entonces, la forma en que nosotros nos ayudamos, pues es mutuo, es platicando, es inclusive hasta llorando, si me lo preguntas, porque en ocasiones lo hemos hecho. Cuando pusieron todo en la cama, que eran las secadoras, los bidets, los barniz, bolsas. ¿Llegaste a ver los libros de anatomía que tenían? Ajá. Ellos sí sabían. Quiero como abrirlas. Dicen que trabajaba de carnicero ahí en Irlanda. Ajá. Pues hasta supuestamente los vecinos les regalaba carne. Que todos los vecinos decían que nunca aceptaron, pero sí. Las señoras que viven enfrente, es así. Policías. Los que dijeron que nunca la aceptaron fueron los doctores. Cada que iba a Oaxaca traía carne de allá y por eso les ofrecía diciéndoles que... Es algo muy difícil de superarlo solo, porque no es normal como que vayas y saquen a alguien muerto y ya no pasa nada. Pues al final del día somos seres humanos, tenemos ese sentimiento, ¿no? de a veces ponernos pues tristes, y realmente en ocasiones hemos tenido hasta la duda del que pues lleguemos a ocupar ayuda inclusive hasta psicológica, ¿no? Es muy importante que quienes como yo se dedican
pues a estas misiones, porque creo que esto más que un trabajo de verdad representa una misión, en donde cada una de mis compañeras y compañeros de la gente del equipo de la Fiscalía General de Justicia de verdad lo hace con convicción, con amor, con compromiso. Es muy importante que trabajemos en nuestra fortaleza emocional, física y espiritual para poder dar al otro día lo mejor para uno, pero sobre todo lo mejor para la gente, lo mejor para las víctimas. Pues nos afecta emocionalmente porque tenemos familia. Llegar a pasar algo así, pues sí nos preocupa. Si van a salir, a dónde van, uno tiene sobrinas, hermanas. Si no nos tienen confianza a nosotros, pues alguien, ¿no?, más cercano, ¿sabes qué? Pues voy a tal lado, y uno que lo vive y uno que ha estado cerca, pero no todos tenemos la misma idea o la misma visión, ¿no? Después de que supe lo que hizo, me dio miedo, tuve pesadillas con él. O sea, imaginaba que me llegaba a tocar la puerta o que estaba parado enfrente de mí. No, pues no quiero verlo, o sea, no hay palabras. No, pues dramático, muy, muy mal. Yo me fui en show, o sea que fue algo que nunca me imaginé vivir al lado de un cementerio. Anteriormente el señor Andrés me despertaba un sentimiento de tristeza, siempre lo veía solo. Actualmente ahorita la emoción que me transmite pues es como de enojo. Es una persona que hizo muchos actos atroces que pues la verdad ni siquiera con un perdón se puede disculpar. Ahora de que ya pasa toda esta situación, la gente está muy sorprendida. Y mucha gente pues, está hermética. Hablamos de seguridad pública, de lo que es de las colonias, está ahí, pero el tocar el tema del señor Andrés, no se ha checado esa situación y no he tenido algún vecino que diga que yo sé esto del señor, no, nada de eso. Por lo mismo el trabajo somos recios, pero somos humanos. Al final de cuentas somos humanos, somos ciudadanos, lo que mucha gente no ve. Y la verdad sí es doloroso, es desgarrador cuánta gente fue afectada, cuántas damas, cuántas mujeres por este sujeto. Pongamos a pensar que pudo haber sido algún familiar de nosotros, una hija, una hermana, alguien. Entonces sí es algo inexplicable también para nosotros que una persona no tenga sentimientos, no tenga algo para llegar a hacer este tipo de aberraciones. Hay que recordar que el sitio rentaba a dos familias, había un consultorio médico. Creo yo que todas estas personas sí requieren cierta atención especializada, porque de pronto ver la persona con la que convives diariamente y la saludas y de pronto se descubre todo este tipo de cosas, sí es una cosa complicada. Regularmente yo llego a mi casa y ¿cómo te fue? ¿Qué viste? ¿Qué hiciste? ¿Qué servicios tuviste? Cosas así con mi familia. Entonces, pues que de un día de la nada llegues y lo único que te pregunten es ¿qué encontraste? ¿Qué viste? Era algo muy complicado porque pues no es lo mismo platicarlo con alguien querido, con alguien de tu familia siendo mujer. Yo no encontraba como la forma o las palabras para decirle lo que uno veía, ¿no? Y hasta el día de hoy jamás conté cosas que yo vi o lo que realmente vi. O sea, los bomberos que entraron y que vieron esa enorme cantidad de cadáveres y de huesos que estaban por todos lados y enterarse del acto de canibalismo, el estar en contacto con toda esta situación tan espeluznante de mujeres jóvenes, eso te afecta y afecta tus miedos. Y muchas veces esos miedos generan un estrés postraumático y no entiendes muy bien por qué tienes tanta ansiedad. Creo que es muy importante que las personas reciban un apoyo psicológico para poder enfrentarse a esa ansiedad y poderla manejar. ¿Nos cuenta? O si nos dimos cuenta, pues nadie hizo nada, sobre todo si le echaron la patrulla, pues no hizo nada, no hicieron nada. Todos tenemos que colaborar, ¿no? Que la gente en su indignación, pues tenemos la obligación también de avisar a las autoridades. Por lo general siempre decimos que la autoridad es la responsable, pero yo creo que hoy más que nunca la sociedad tenemos que involucrarnos y ayudar también a las autoridades denunciando este tipo de situaciones. Para que yo pueda hacer mi trabajo, tú como mujer, como afectada, tienes que denunciar, porque si tú no denuncias, te quedas callada, las leyes a mí me impiden hacer mi trabajo. Necesito tu denuncia, tu apoyo. Tú me ayudas, yo te ayudo. Se requiere una gran alianza entre la sociedad y las autoridades para revertir esta tendencia. Tenemos que recobrar la confianza de la ciudadanía.
Mientras no logremos que la ciudadanía confíe, tenemos que recobrar la confianza de la ciudadanía. Mientras no logremos que la ciudadanía confíe en su policía, en sus ministerios públicos, en sus juezas y jueces, pues va a ser imposible generar esta alianza. Cuando revisamos la ENVIPE, que es la encuesta de victimización, como para analizar cuántos delitos ocurren, cuántos se denuncian y qué pasa con ellos, cuando se le pregunta a las personas por qué decidieron no denunciar, hay una variedad de respuestas, pero sí el que primero mencionan casi siempre es una pérdida de tiempo y que creen que no va a pasar nada. No existe como tal en México una cultura de la prevención y de la protección. Tenemos acciones que son más paliativas que preventivas. Tenemos acciones que son más punitivas que reparadoras o protectoras. Alguna de las cosas que podemos hacer para comenzar a generar esta cultura, pues es pensar en clave de protección y a partir de ahí poder crear y generar política pública. Sin duda, concluidas todas las etapas de juicio y llegando al día de la sentencia, sin duda vamos a tener una sentencia de condena y la tendremos de carácter ejemplar. Es decir, sin duda estamos esperando una sentencia de más de 40 años. En una carrera de aproximadamente más de 35 años como servidor de la Administración de Justicia, es uno de los asuntos más complicados que ha tenido este juzgador bajo su potestad. Usted en determinado momento comienza a agredir físicamente con un instrumento punzocortante para después provocar un traumatismo penetrante en región cervical, mismo que laceró las estructuras neurovasculares de forma bilateral, así como datos de un traumatismo cráneoencefálico severo, para después mutilar el cuerpo del apasivo. Existe una violencia total de género, como lo señala este juzgador. Son actos lascivos totalmente para esta persona y sin dejar pasar aún que existen otras personas que perdieran a manos de usted la vida. La creencia arraigada de que la mujer es un objeto, que es una persona de menor valor y que es susceptible de ser castigada de manera infinita con esa crueldad que usted llevó a cabo y que otras personas como usted también lo hacen. Lo que este juzgador considera que, con el respeto que usted me merece, señor acusado, usted llevaba a cabo una actividad de depredador humano. ¿Andrés cometía actos de antropofagia? En virtud de que no es correspondiente a la investigación, no se va a contestar esa pregunta. Después de mutilarla, practicar el antropofagia. Este ritual poco usual que vuelve a referir este juzgador, en donde usted, como trofeo, hace una ceremonia mostrando antes de comerse ese corazón, colocárselo en la mano de esta persona, el hacer esa exposición que todos observamos, tipo animal, y que vuelve a reiterar usted como un depredador humano. Cuando él se come las partes, escoge comerse el corazón porque probablemente es el alma, y eso lo vemos en mucho canibalismo ritual. Se está comiendo la esencia de esa persona, y esa persona que él no quiere, pero es un absoluto control y poder sobre su víctima, el ingerir su alma. Después de que se levantó la ficha Odisea, ¿qué siguió? Nos enfocamos, mi familia y yo, a realizar la búsqueda de mi esposa, realizando una investigación hasta su localización. Desde que iniciaste tu investigación, ¿cuántas horas pasaron hasta que encontraste a tu esposa? Más de 24 horas pasaron. Bruno buscó a Reina junto con la hermana de ella y su esposo. Entre los tres hicieron la investigación que comenzó rastreando el celular de Reina
con una aplicación de uso común y luego buscando a través de las cámaras de videovigilancia cercanas al punto de última conexión. A Reina la encontraron en casa de un hombre, Andrés, que llevaba décadas asesinando mujeres. ¿Cómo es posible que en 24 horas una familia haya hecho lo que las autoridades no hicieron en 31 años? No puede ser que las familias estén haciendo el trabajo de las autoridades. Eso da mucha rabia. Cuando se realiza la detención del señor, los únicos que tienen acceso a la vivienda es el personal de la Fiscalía, el cual continuó lucrando porque la evidencia que se encontraron no la resguardaron como su obligación era, sino la hicieron pública, la vendieron, y eso pues nos revictimiza a nosotros como ofendidos. De la escena del crimen se tomaron fotografías que fueron difundidas en redes sociales y en medios de nota roja, revictimizando y vulnerando por completo la dignidad de Reina y de su familia. Pero eso no es todo. Semanas después, desde las mismas autoridades subastaron en el mercado negro las evidencias del caso. Entre ellas, una de las pruebas más contundentes contra Andrés, un álbum de fotos en cuya contraportada se encuentra, con su puño y letra, el listado más extenso de nombres de víctimas. 10 mujeres y las fechas en las que las mató. La Fiscalía dice que la casa de Andrés fue derribada por completo a raíz de estar buscando pruebas en ella. Pero bomberos revelan que el sótano de la casa no fue excavado en su totalidad. Ya la Fiscalía no quería seguir encontrando restos óseos. Ya tenían suficientes. Hay una zona en específico que es la parte del sótano que ya no se tocó, que ya no se hicieron excavaciones. Literal, o sea, toda la zona es un cementerio, ¿no? Yo digo que si llegaran a abrir esa parte, se seguirían encontrando, pues, huesos o partes de humano. De igual forma, durante meses, la casa de la hermana del feminicida tampoco fue investigada. Esto, a pesar de estar identificada por los vecinos como un sitio importante para la investigación desde el primer día. La casa de la hermana del señor Andrés, donde vivía yo, dicen que hay un sótano. No precisamente en los cuartos que rentamos nosotros, sino en la casa que habitaba la señora. No sé si ahí pudiera tener mujeres pues enterradas, no sé. Tengo entendido que el señor Andrés y su familia tienen terrenos, y pues que si no es ahí, posiblemente hasta en sus terrenos, ¿no? La Fiscalía no ha entrado en esa casa, no han investigado, no han excavado. No. Ese domicilio ya estaba denunciado a las autoridades, ya estaba identificado por los medios, por las autoridades, por los peritos, desde el día 1. A lo mejor ahí donde estamos viviendo también hay algo enterrado, hay restos, que se escucha hueco. Se escuchan en 2 cuartos de la planta de abajo huecos, la parte del piso se escuchan huecos. Pero hasta tiempo después, estamos hablando de muchos meses en los que ya no se hablaba de este tema, deciden nuevamente catear sin que hasta el día de hoy la autoridad haya revelado si encontró algo o no dentro del domicilio de la hermana, que también era un punto importantísimo para la investigación. Ya sería de terror, ¿no? Que en la otra casa encuentren mujeres, porque pues vivíamos ahí. Mientras las autoridades declaran estar haciendo un trabajo comprometido y detallado, las víctimas directas e indirectas de los delitos que esas autoridades investigan se sienten indignadas, desatendidas y revictimizadas. A veces ya ni siquiera les pregunto por el actuar de las autoridades, porque ya sé lo que me van a contestar las familias. Es terrible estar en contacto con las familias y escuchar la misma historia una y otra vez. Estos casos donde son revictimizadas las familias en lugar de que haya solución. Las autoridades nada más yo fui a decir, fui a Odisea, fui a Barrientos, y fui a la Fiscalía de Tlalnepantla, dejé los datos, de ahí jamás se aparecieron.
No tienes idea lo gratificante que es el recibir un gracias de una familia, de una señora que me diga gracias, me devolvió a mi hija. Gracias, me devolvió a mi hija, víctima de un delito, pero viva. O gracias porque ya sé dónde están los restos de mi hija. En el caso del padre de Rubicela Gallegos, él comenta que cuando va a denunciar la desaparición de su hija, el comandante, me refiere él que estaba encargado del caso, le dice: yo te puedo sacar la sábana de las llamadas de tu hija para que sepas con quién tuvo comunicación, pero necesito que me des dinero. El señor no traía dinero. Lo que traigas ahorita, le dice el comandante, 500 pesos fue lo que le dio el padre para que le diera una sábana de llamadas de su hija, la cual nunca llegó a las manos de la familia. La familia hasta el día de hoy no sabe quién fue el último contacto de Rubicela, si tenía llamadas con Andrés Mendoza. Hay preguntas que se hacen las familias que tal vez nunca tengan respuestas, porque las autoridades no se las dan. Creo que esto, más que un trabajo, de verdad representa una misión en donde cada una de mis compañeras y compañeros, de la gente del equipo de la Fiscalía General de Justicia que se encuentra aquí, de verdad lo hace con convicción, con amor, con compromiso. Uno como ciudadano pierde esa confianza con nuestras autoridades de poder realizar una denuncia. Tuve contacto con la maestra Dilcia, fiscal general de feminicidios en el Estado de México, y le hice saber del trato de la manera en que me revictimizó su ministerio público, y le solicité, le pedí que por favor me lo cambiara. Eso fue todo lo que le pedí, y ella me dijo que sí, que en la siguiente audiencia no estaría, y hasta el día de hoy sigue siendo el mismo. Nos ha hecho más daño el propio sistema, nos ha revictimizado, nos han no solamente negado el derecho a la justicia, sino negado nuestro derecho a tener un luto adecuado. Las autoridades te señalan, las autoridades se tardan en investigar, las autoridades les preguntan a ellos qué avances tienen. ¿Cómo las autoridades le van a preguntar a las víctimas directas, víctimas indirectas de estas agresiones, cuáles son los avances? Y los avances los tendría que tener la autoridad. Desde el principio y hasta el día del juicio, la Fiscalía tuvo como argumento central de su caso el que Reina era la pareja sentimental de Andrés y que éste la habría matado por un desencuentro. Al impulsar esta versión, la Fiscalía buscaba acreditar de manera más sencilla el delito de feminicidio y tener así una condena fácil. Pero Bruno y su familia nunca aceptaron esa versión. Y así relatan cómo una y otra vez las mismas autoridades les solicitaban aceptar la versión de esa relación sentimental. Hasta les ofrecieron compensación por ello. De no hacerlo, les dijeron, Andrés saldría de la cárcel. Pero el juez tampoco encontró prueba alguna de una relación sentimental. Sí, de que Andrés abusó de la confianza de Reina. Y contrario a lo que dijo la Fiscalía, sí hubo suficientes elementos para acreditar el feminicidio sin probarse una relación sentimental. Así, durante 11 meses, se revictimiza en cada audiencia a la familia de Reina. Ya basta de estar poniéndole a mi esposa que fue su novia, que fue su amante o que hubo una relación sentimental. Es una completa mentira. Eso fue falso, eso lo inventó el Ministerio Público para vender. Desde ese momento empezó a lucrar con el dolor de nosotros, de mi familia, de mis hijas, de nosotros como ofendidos. Para mí, justicia es el Señor sea sentenciado y que se tome acción penal en contra de todas las autoridades que no realizaron sus funciones. Por principio de cuentas, pues el Ministerio Público que pues no me quiso apoyar, y tan es así que me quería obligar a mí y a mi cuñada a decir, a dar otra versión. No lo hicimos así, tampoco fue la versión real, fue una que se asemejaba porque pues decía que él en lo legal si no iban a poderle detener.
a los testigos, a los inquilinos, a quienes vivían ahí, pues sí, a ellos sí les hizo cambiar, y esa es la versión que está en las redes. Eso que lastima y lacera mucho a mi familia, eso que el Ministerio Público hizo de revictimizarnos. Se considera la fracción cuarta, pero únicamente por la relación afectiva o de confianza. No así por la relación sentimental. No se pudo establecer si en realidad se tenía esa relación sentimental con usted, señor Mendoza Celis. En el Congreso hay una profunda ignorancia de cómo combatir efectivamente los feminicidios. En la Cámara de Diputados, por increíble que parezca, se aprobó una ley que alienta la secrecía que cobija a los feminicidas. Lo aprobado hace que cualquier funcionario público vaya a la cárcel por dar información o datos respecto de feminicidios. Algunos votaron este tipo de leyes por ignorancia o para presumirlas en sus redes sociales, lo cual denota una enorme frivolidad. Otros, en cambio, quieren esconder todo lo relacionado con este delito bajo el tapete, cuando lo que se requiere es visibilizar lo que sucede como paso esencial para mover conciencias y también para detener delincuentes. Esto podría calificar como una actitud cuasi criminal. Pues aprobamos la prohibición respecto a servidores públicos a filtrar este tipo de material, porque además también pueden generar obstaculización en la administración de justicia. Hay un par de iniciativas que se presentaron en la Cámara de Diputados que yo lamento mucho y que quisiera pensar que más que mala fe tienen un gran desconocimiento. Estas iniciativas pretenden justo poner completa opacidad a el tema de las investigaciones, literalmente de tajo, a callar todas estas voces de mujeres que estamos diciendo en este país y en el mundo nos están matando y nos están violentando. Hace 20 años vi salir a una mujer ensangrentada en la casa de Andrés. Esa, pues igual, fue hace muchos años. Y otra, un día oí que estaba gritando una mujer ahí. Y les hablé a mis hermanos, a mis cuñados. Y un vecino le di permiso para que se brincara, para que fuera a ver, que la dejara salir, le dijo. Y no quería abrir la puerta. Y ya se brincó el vecino y ya le abrió y ya salió la mujer. Dicen, eso sí no lo vi, que salió bañada en sangre. Eso es lo que yo vi y oí. Donde yo estoy rentando ahorita, ahí antes vivía otro chavo, pero lo que dicen es de que simplemente desapareció. O sea, de hecho están los muebles de esta persona afuera, pero el del chavo ya jamás se presentó, ya no saben nada de él. Necesitamos una cultura de la denuncia. Es muy común, más de lo que quisiéramos, que el vecino que le pega a la vecina, que además no solamente violencia física, sino de otra naturaleza, y que nadie denuncie. La lógica social de que las mujeres somos sujetas sin ninguna consecuencia de la violencia tiene que acabar, y tiene que haber una lógica de solidaridad, de la denuncia, y que las mujeres sobre todo no tengan miedo a denunciar. Al juez que llevó el caso no le pareció lógico que los inquilinos y las inquilinas de Andrés no supieran lo que pasaba en su casa luego de tantos años de asesinatos y de tantos indicios. Por eso mismo, durante el juicio, se ordena al Ministerio Público a que se investigue a todos los vecinos. ¿Cómo puede ser que viviendo en la misma casa no se hubieran dado cuenta de todo lo que acontecía? Este juzgador, del contexto de lo desahogado, da instrucciones al Ministerio Público, a la facultad que tiene de investigación. La estructura de ese domicilio, tipo vecindad, por decirlo con todo respeto, porque además se habla de un patio en el cateo, indicó que tiene unas medidas de 4.50 por 14.10.
Cualquier persona que entrara o saliera por ahí, y más si estaba en esa azotea, era visible. No había forma de que no lo pudieran ver porque es el único pasillo que hay y es el distribuidor de las viviendas. Estas personas tenían 7 años viviendo en ese inmueble, que además ahí vivían otras personas, que da a cargo del Ministerio Público el poder establecer si les resulta alguna responsabilidad a las otras personas que se encontraban en ese domicilio. Por lo cual, en el plazo también de 10 días deberá informar a este juzgador. Esto es un drama terrible que como país no podemos seguir permitiendo. Estamos fallando como sociedad y estamos fallando como instituciones públicas. Otra de las causas que han contribuido a aumentar los feminicidios en México es la crisis de los sistemas de justicia. Por un lado, tenemos fiscalías generales que han fallado en proteger y en investigar con debida diligencia los casos de violencia contra las mujeres. Todos los días, los ministerios públicos, las fiscalías, revictimizan a las mujeres, retardan los procesos y mandan mensajes sociales de tolerancia, de normalización y de impunidad social. Cuando a mí me preguntan cuál es la causa o el culpable de la impunidad en el país, sí les digo, hay que voltear a ver a las fiscalías. O sea, eso sí no es un tema de jueces, no es un tema tanto de policías, es un tema de las fiscalías. Porque se están armando mal las carpetas de investigación que llegan y porque hay tan poca confianza en estas instituciones que la gente no va a denunciar los delitos de los cuales son víctimas. Y hoy me pregunto, ¿qué tiene que pasar en este país si miles de mujeres muertas no nos hacen reaccionar como país? No nos hacen reaccionar como autoridades, no nos hacen reaccionar como sociedad. Esto no se puede volver costumbre, esto no se puede normalizar. Esto es terrible y sucede todos los días con total impunidad. Ese es el cambio social, cultural, muy profundo que debemos hacer. Y mientras no lo hagamos, este país no podrá considerarse un país justo, un país libre y un país decente para las mujeres y niñas de México. Se establece esa prisión vitalicia, las penas que se han venido señalando, no requiere mayor abundamiento el poder establecerlo. Se le suspenden de sus derechos políticos y civiles. Señor acusado, señor Andrés Filomeno Mendoza Celis, ¿usted entendió la explicación? Está escrito ya. Sí, le pregunto para dar certeza jurídica. ¿Usted entendió la explicación que ha hecho este juzgador? Sí, En aras de dar certeza jurídica ante el desdén que tiene el señor acusado, se da por formalmente concluida la diligencia. En esta ocasión, si les pediría se pongan de pie para retirarme de esta sala de hoy. Mi nombre es Portillo Fernández Bruno Ángel y soy servidor público. Soy policía. Llevaba 4 años casado con Reina. Tenemos 2 hijas. Es una mujer honorable, trabajadora. Nos dedicábamos también al comercio. Ella administraba esa parte. Era una buena mujer que, pues, era una buena esposa y pues lo único que queremos, creo que es lo que todos salir adelante trabajando honestamente.